Damos la bienvenida desde la capital de la República al arquitecto Fernando Callejas, quien es asambleísta por el movimiento Creo. Asambleísta Callejas, muy buenos días. ¿Qué pasa en la Asamblea? Que no se puede llegar a consensos para que se conformen estas tres importantes comisiones. Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo cordial a todo el austro del país y a todos quienes hacen esta prestigiosa emisora. Mire, efectivamente y de manera lamentable no se ha podido concretar la conformación, la elección de las dignidades de estas tres comisiones permanentes que usted menciona, y yo diría que ahí están primando algún tipo de interés personal y obviamente esto no puede suceder. En el caso personal, yo jamás solicité ningún tipo de dignidad ni deseaba ocupar tal o cual comisión. Simplemente como asambleísta cumplo mi trabajo, y lo que sí pedí al interior del bloque, inclusive tuve respuesta positiva en ese sentido, es que teníamos que tener una agenda de trabajo para la Asamblea Nacional, tanto en el campo de la fiscalización cuanto en el campo de la legislación, para poder llegar a este acuerdo que se dio entre Alianza País y tres bloques adicionales de la legislatura. Lamentablemente, por razones que ya son de dominio público, no se pudieron concretar estos acuerdos lícitos, por otro lado, en la elección de dignidad de tres comisiones, y ahora nos encontramos empantanados en este tema. Pero yo debo decir también que es lamentable la conducción de la Asamblea por parte del señor presidente. ¿Cuáles son los problemas que estarían presentándose derivados de una mala conducción? En todo caso, mire, si ya el CAL tomó una decisión de que sea el Pleno de la Asamblea el que resuelva este tema, el señor presidente debió haber dejado que el Pleno resuelva este tema y ya evitar este problema en el que la Asamblea se ha empantanado. Pero lamentablemente por tres ocasiones se convoca a reuniones y a sesiones del Pleno para tratar este tema, y simplemente se suspende la sesión. El día de ayer, asambleísta Callejas, justamente una de las observaciones y críticas que se hace al interior de la Asamblea Nacional es esta decisión tomada por el CAL. ¿Efectivamente son atribuciones o le compete al Consejo de Administración Legislativa tomar estas decisiones y optar porque no sean las propias comisiones las que decidan, sino que ahora pase al Pleno de la Asamblea Nacional? Algunos asambleístas han manifestado que esta es una extralimitación de las funciones del CAL. Bueno, en todo caso, el CAL tomó su decisión en base a un artículo, lo de la Ley Orgánica de la Legislatura, que señala que cuando se conforman las comisiones es el primero de la lista de esta conformación que se dio y que se aprobó en el Pleno quien tiene que convocar a la comisión, y una vez convocada la comisión, constituirse y elegirse las dignidades. Esto aparentemente no se cumplió. No fue convocada la comisión por el primero de la lista que se presentó y que se aprobó en la Asamblea Nacional, y de ahí deriva este problema. Pero mire, más allá de estos temas de que si el CAL tuvo razón, que si los señores que de alguna manera están presidiendo estas comisiones y que no estuvo previsto que las presidan, cometieron un error o no, esto tiene que solucionarse, y si se llevó y si se decidió que esto sea conocido por el Pleno, pues permita que se conozca por el Pleno y que se tome la decisión que sea pertinente. Eso es lo que se quiere para poder seguir trabajando de manera normal al interior de la Asamblea Nacional, porque mire, esto hay que decirlo, abona en sentido negativo para la imagen que tiene la Asamblea Nacional en el criterio de los ciudadanos ecuatorianos, y lamentablemente todos nos vemos involucrados en esto. Reitero, en el caso personal, yo no aspiro ni aspiraba a nada, simplemente a trabajar en la Asamblea Nacional como un asambleísta más, pero claro, pues reitero, todos quedamos mal por estos errores que se cometen al interior de la Asamblea y que obviamente tienen que ser corregidos. Ahora se ha convocado a una reunión del Pleno a las 8 de la noche del día, a las 20 horas del día de mañana.
Pues me parece una verdadera barbaridad lo que está sucediendo. Veamos qué pasa el día de mañana. En todo caso, yo estaré ahí cumplidamente a las 8 de la noche para ver si ya se supera este impasse. Asambleísta Callejas, nos preguntamos un poco qué está pasando con la coyuntura política al interior de la Asamblea Nacional. Esta mayoría que se conformó para la elección tanto de César Litardo como de los vicepresidentes no logró sostenerse para el trabajo interno en cada una de las comisiones, y vemos que esta mayoría terminó fracturándose y generando un conflicto que ya luego de varios días no logra resolverse, y las comisiones están sin poder funcionar justamente porque no logran determinarse y designarse sus autoridades. Claro, cuando se llegaba a este acuerdo, reitero una vez más, lo que se pidió y lo que se acordó es tener una agenda de trabajo al interior de la Asamblea Nacional que permita a los asambleístas aprobar leyes de beneficio para los ciudadanos ecuatorianos, y que por otro lado también se permita una fiscalización eficiente por parte de la Asamblea Nacional. Si por la razón que sea o porque no cumplieron su palabra, esta estructura o este acuerdo se fracturó, como usted bien dice, pues bueno, en todo caso habrá que establecer responsabilidades, pero reitero una vez más, aquí todos pagamos las culpas que no hemos cometido. Pero bueno, este es un organismo orgánico, corporativo, y somos 130 asambleístas, y no se hace un análisis individual de cada uno de los asambleístas, sino de la asamblea en su conjunto. Quisiéramos preguntarle sobre otro tema, arquitecto Callejas. Acaba ya de cumplir con su gestión el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tras 15 meses en los cuales se produjeron intensos cambios en el país. Hay cuestionamientos y críticas por la falta de acercamiento entre quienes le suceden, y hay incluso la intención que la está liderando uno de los consejeros transitorios para que este organismo desaparezca, estableciéndose una especie de antagonismo entre el anterior Consejo de Participación Ciudadana y el que debe posesionarse ya en la Asamblea. Quisiéramos conocer su punto de vista, pues es algo que preocupa al país, pues podría generar nuevamente situaciones de inestabilidad política. Bueno, mire, en todo caso, primero tenemos que aplaudir los ecuatorianos que queremos vivir en una democracia plena, que se respete la división de poderes. Tenemos que valorar y aplaudir lo que hizo el Consejo de Transición, y al frente del mismo el doctor Julio César Trujillo, porque de alguna manera se rescató la institucionalidad en el país y se dio nombramientos adecuados en Fiscalía, en Procuraduría, etcétera. Ahora los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tienen que posesionarse, algunos de ellos, no todos, piensan que aquí se les ha elegido a estos señores monarcas del país y que pueden hacer lo que se les ocurre, y están diciendo que revisarán lo actuado por el Consejo de Transición. Esto obviamente no lo pueden hacer, en primer lugar, porque el Consejo de Transición actuó de acuerdo a un mandato popular que fue dado en las urnas en las elecciones de febrero del 2018. Y por otro lado, la Corte Constitucional ya señaló que lo actuado por el Consejo de Transición está enmarcado en la ley. Por lo tanto, los señores del Consejo actual tienen que hacer el trabajo que les compete y no pueden extralimitarse del mismo, porque ellos saben que son sujetos de juicio político eventualmente si no cumplen su trabajo. Y por otro lado, tendremos que analizar qué es lo que finalmente pasa y sucede en el país, ya sea a través de una consulta popular o a través de una acción de la Asamblea Nacional para limitar las funciones de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ya sabemos lo que sucedió cuando este Consejo de Participación estuvo en manos de 7 correístas que generaron a través de sus decisiones el más grande manto de corrupción e impunidad en el país.
Asambleísta, precisamente hay estas dos opciones que se estarían barajando. Hay un grupo que plantea y propone la necesidad de convocar a una consulta popular para consultarles a los ecuatorianos si este consejo debe o no desaparecer. Esa sería quizás la tendencia más fuerte. Y la otra sería el avanzar en una reestructuración del consejo que tienda a limitar su actuación y que una de las funciones que tiene este consejo, como es el de elegir a las autoridades, retorne a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su criterio? Sí, así es, pero mire, retorne a la Asamblea Nacional bajo ciertas condiciones, porque tampoco podemos caer en algo que efectivamente hay que reconocer, se dio un reparto muchas veces impúdico de estas dignidades. Habrá que establecer para que la Asamblea pueda eventualmente elegir estas autoridades de control, una verdadera participación ciudadana y que las ternas provengan de la sociedad civil, del gobierno, de otros organismos, y en ese momento la Asamblea pueda finalmente elegir a la persona que sea el más opcionado y el que tenga mejor perfil para cumplir adecuadamente las delicadas funciones que deben cumplir desde altos cargos públicos en la Fiscalía, Procuraduría, Superintendencias, Consejo Electoral, etcétera. Así que, bueno, tendremos que analizar y tendremos que ver qué es lo que sucede en los próximos meses, pero reitero una vez más, los señores del Consejo de Participación que fueron elegidos y además con unas votaciones ínfimas, porque muchas personas, entre ellos yo, estuvimos porque se vote nulo para de esta manera enviar un mensaje que los ecuatorianos no estamos de acuerdo con este organismo que tanto daño hizo al país. Estos señores que han sido elegidos tienen que saber, reitero una vez más, que tienen sus atribuciones, pero tienen que enmarcarse en esas atribuciones. No pueden pretender desbaratar, seguramente por intereses partidistas y por órdenes que vienen desde Bélgica, desbaratar lo que se avanzó con el Consejo de Transición. Eso no lo vamos a hacer. Arquitecto Callejas, para finalizar, otro de los temas que preocupa son las denuncias que interpuso el Consejo Transitorio para que la Fiscalía investigue corrupción del anterior gobierno en la reconstrucción de Manabí, en la refinería del Pacífico y otras. La Asamblea tiene también su papel fiscalizador. ¿Qué es lo que se aspiraría se siga haciendo en este tema? Además, en el seguimiento concreto de las denuncias puestas por el Consejo Transitorio que ha terminado ya su labor. Y quisiera quizás, asambleísta, sumar a lo que manifiesta Gustavo, es que la Asamblea Nacional aprobó ya una propuesta, si no estoy equivocada, la propuesta del asambleísta Yanine Cruz para que la Asamblea Nacional pueda avanzar en la investigación del caso Arroz Verde. ¿Cuál es la situación al momento? Bueno, mire, en todo caso no hay que diferenciar el trabajo que puede cumplir la Asamblea Nacional en el campo de la fiscalización, que puede concretarse en un juicio político o recabar documentación para aportar en denuncias que tienen que ser analizados, investigados y finalmente llevados a los jueces a través de la acción de la Fiscalía. Y mire, en todo caso, pues los ecuatorianos todos los días nos despertamos con nuevos actos de corrupción que nos asombran y nos avergüenzan. Y ahora, felizmente, hay que decirlo, tenemos al frente de la Fiscalía a una mujer que está resuelta a hacer su trabajo, y eso es bueno. Y esperemos que todas estas personas, en estos múltiples casos de corrupción que se denuncian, estos personajes nefastos que hicieron tanto daño al país, finalmente sean sancionados bajo el imperio de la ley en el país. Pero estos actos de corrupción no pueden quedar en impunidad, que es lo que sucedió en los 10 años del correísmo, con autoridades que no ejercían ninguna función de control y con una asamblea obviamente. Arquitecto, ¿cuál será la acción de la asamblea? ¿Cuál será la acción de la Asamblea Nacional? Se ha dicho que es necesario que las autoridades y exautoridades que de alguna manera se han visto involucradas a través de las denuncias hechas por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio en el caso Arroz Verde y en el caso Majano también,
que incluye incluso al presidente de la República, deberían comparecer y ser convocadas y llamadas a la Asamblea Nacional. Ellos deberán acudir. ¿Cuál es la posibilidad de que el presidente de la República, por ejemplo, llegue a la Asamblea Nacional para aclarar estos casos? Bueno, mire, en todo caso yo estoy de acuerdo que eventualmente la Asamblea pueda convocar a estos personajes que usted ha mencionado y que de alguna manera están siendo la fiscalía. No se trata de armar ningún tipo de show político, ¿no es cierto? Totalmente alejado de eso. Si la Fiscalía está haciendo su trabajo, dejemos que la Fiscalía cumpla su trabajo y la Asamblea Nacional eventualmente lo que podrá hacer es sumarse a ese trabajo entregando documentación que eventualmente la Asamblea Nacional pueda recabar y pueda obtener. Pero reitero, creo que en este momento hay que dejar que la Fiscalía continúe su trabajo eficiente y finalmente se conozca la verdad y a través de esa verdad que tiene que ser revelada se sancione a las personas que cometieron estos abusos, porque no nos olvidemos además de un asunto que es importante, estos aportes ilegales a las campañas, no solamente es el aporte ilegal a la campaña, lo que venía después, contratos millonarios para perjudicar al país, así que ahí hay una gran corrupción que tiene que ser finalmente sancionada por los jueces a través de la investigación de la Fiscalía y lo que eventualmente pueda aportar la Asamblea Nacional. Muchas gracias al asambleísta Fernando Callejas, quien se pertenece al movimiento Creo. En cuanto a la posible comparecencia de Lenín Moreno, es la presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien no ha descartado la posibilidad de que el jefe de Estado sea llamado al seno de la Asamblea. Gracias, arquitecto Callejas.